Jordi, es que ya antes el registro estuvo en entredicho, ¿no? Porque primero lo que hizo el juez Peinado, fue citar a Barrabés como testigo, después le imputó, después fue al hospital a tomarle declaración donde se encontraba grave. Estando allí se incautó de su teléfono, le dejó en aislamiento en una unidad de cuidados intensivos y luego además en un registro a su casa se incautó de los dispositivos móviles de su mujer y de sus hijos. Ninguno de ellos estaba investigado, pero es que además los hijos son menores. Vamos a seguir avanzando. Una de las principales noticias del día es el nuevo revés a la instrucción del juez Peinado en el caso contra Begoña Gómez. Ya saben que la Audiencia Provincial vuelve a corregirlo, la segunda corrección en cuestión de días, y ahora le exige que destruya las copias que obtuvo de todos los dispositivos electrónicos de los que se incautó en los registros a la casa del empresario Juan Carlos Barrabés. María. Sí, a la casa y a las empresas de Juan Carlos Barrabés. La segunda vez, como decías, que le dice la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado que por ahí no. En este segundo auto lo que anula es... Primero fue la entrada y registro a la casa y a las empresas de Carlos Barrabés y ahora lo que anula es tanto el volcado como el clonado de todo aquello que se encontró en esos registros de un móvil, un ordenador y una tablet. En ese auto de 11 páginas al que hemos tenido acceso en Televisión Española dice que falta motivación y que, os leo literalmente, era una medida desproporcionada. ¿Cómo lo argumenta la Audiencia Provincial de Madrid? Pues dice que era una medida desproporcionada, entre otras cosas porque no entienden la urgencia que se firmó esos registros y que a la media hora ya se estaban practicando esos registros. Sigo leyendo literalmente. Dice que pues se vulneraron los derechos fundamentales de la persona a la que se le practicaron esos registros y por lo tanto pues no se pueden ahora utilizar. Vamos a saludar a Jordi Nieva, catedrático en Derecho Procesal. Jordi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué implica esta decisión de la Audiencia Provincial? Que todo lo que pasó en ese registro no se puede utilizar, ni el volcado, ¿no? Sí, efectivamente, es una derivación de la resolución que hicieron el otro día, es decir, que decían que estaba carente de toda motivación la entrada y registro, lo cual quiere decir simplemente que el juez no expresó las razones por las que hacía falta allanar el domicilio de una persona, es decir, entrar en el lugar pues, más comprometido de su intimidad y, en definitiva, pues ver ahí todo lo que pudiera tener esa persona, ¿no? Y además, que no solamente se limitó ese registro pues al examen de las dependencias exteriores de lo que allí se podría encontrar, sino que además pues encontraron dispositivos de almacenaje informáticos, es decir, teléfonos móviles, tabletas, es decir, donde tenemos habitualmente pues en nuestra época nuestra vida privada, nuestros secretos, y que también pues se fue adelante con eso y que no hubo ningún tipo de razón por la cual pues eso se justificara, porque hay que explicar que esto de analizar estas memorias, es decir, estos dispositivos informáticos, es algo que no se puede hacer incondicionalmente. Es decir, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece unos requisitos muy concretos para poderlo hacer y el juez no los ha respetado. Y la audiencia lo que está diciendo es eso: mire, usted no me da las razones y además ni siquiera me justifica por qué está emprendiendo estas medidas tan duras contra esta persona, toda vez que además esta persona estaba enferma, estaba en un hospital. Es decir, la posibilidad que tenía de alterar lo que estuviera en su domicilio probablemente era nula. Entonces, claro, ¿por qué está usted procediendo de esta forma? Y a partir de ahí, todo lo que se ha descubierto con ese registro, pues simplemente es como si no existiera. Es decir, hay que como se dice técnicamente, expurgarlo de la causa, es decir, alejarlo completamente de las actuaciones para que no tenga ninguna validez, ni se pueda derivar ningún dato de esa información obtenida. Jordi, es que ya antes el registro estuvo en entredicho, ¿no? Porque primero lo que hizo el juez Peinado, fue citar a Barrabés como testigo, después le imputó, después fue al hospital a tomarle declaración donde se encontraba grave. Estando allí se incautó de su teléfono, le dejó en aislamiento en una unidad de cuidados intensivos y luego además en un registro a su casa se incautó de los dispositivos móviles de su mujer y de sus hijos. Ninguno de ellos estaba investigado, pero es que además los hijos son menores. La verdad es que lo de la unidad de cuidados intensivos no lo conocía, pero le añade gravedad a
este tema y desde luego la incautación de dispositivos de personas que no estén ni siquiera relacionadas con la causa y que además pues a menores de edad pues le añade mayor gravedad a esta actuación. Vamos a ver, hace tiempo que esta instrucción no está dando frutos, hace tiempo pues que no tenemos datos que verdaderamente justifiquen el mantenimiento de esta investigación, o por lo menos no han trascendido a la luz pública y no parece realmente que existan, toda vez que todo lo que está ocurriendo en esta instrucción la verdad es que lo estamos conociendo. Y entonces, claro, no se entiende por qué se está siguiendo adelante con esta instrucción y, sobre todo, por qué se están adoptando estas medidas tan desproporcionadas. Entonces, claro, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que se está haciendo no se puede hacer. Ahora tenemos la suerte de que la justicia pues también funciona y lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid. A partir de aquí, ¿qué consecuencias pueda tener esto sobre el resto de la causa? Pues va a depender nuevamente del juez de instrucción, a ver si tiene más creatividad para, en definitiva, avanzar por otras vías de investigación. Pero, sinceramente, es un varapalo enorme que a uno de los principales pues relacionados con esta causa, pues la Audiencia Provincial haya derivado estas conclusiones. Jordi, me sorprende un poco que un catedrático diga que tenemos la suerte de que la justicia funcione. Un catedrático de Derecho Procesal tiene que tener esta idea en la cabeza siempre, salvo que tenga una sospecha, digamos, absolutamente fundada de que la justicia no funciona. Es que es mi trabajo. Yo tengo que transmitir confianza en la justicia, pero al mismo tiempo que transmito confianza en la justicia, tengo también que destacar los errores que la justicia comete, porque la justicia, los tribunales, están compuestos por seres humanos que también se equivocan y no tienen nada de particular que alguien como yo, cualquiera de mis compañeros o cualquier otro jurista de este país o incluso no jurista, diga en ejercicio libre de su libertad, de su libertad de expresión, de su derecho a expresarse, pues que algo pues no ha ido bien, y así pues lo estoy haciendo en todas mis intervenciones. Para dejar claro, por constancia, en qué unidad se encontraba Barrabés dentro del hospital. Estaba en estado grave y se encontraba ingresado y aislado. Pintor. Bueno, es que estamos pasando límites, lo comentábamos antes con el hermano del presidente del gobierno, y ahora tenemos que ir al mismo caso, porque es que además esto ya empieza a ser una persecución a todo el que rodea a cualquier persona cercana al presidente, que esto al final va a dar hasta miedo. Yo creo que hay dos cosas que hay que destacar una vez que lees la decisión de la Audiencia de Madrid, interesante. Dice, lo voy a leer textualmente para no equivocarme: no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad, por el caso este de Barrabés que estábamos hablando ahora. Y dice también no confundir con escarnio público, que eso es lo que dice la Audiencia de Madrid, porque bueno, estábamos ya un poco sorprendidos de cómo iba el procedimiento. Pero hay algo que me vuelve a pasar, perdonadme que me remita a lo que hablábamos antes también de Daniel Sánchez. Es decir, empezamos a tratar para que llegue la pena del telediario con situaciones que a los ciudadanos, tal y como se cuentan, les pueden parecer gravísimas, pero que también han ocurrido siempre. La asesora de la mujer del presidente del gobierno es un puesto que lleva existiendo desde que existe la democracia en España. Entonces podíamos hablar que es que ha habido hasta asesores y cuidadores, cuando el presidente Rajoy tenía ya a su padre, por ejemplo, y era lógico que hubiera una persona cuidadora a costa de todos, porque estaba viviendo en la casa del presidente, y eso era una decisión personal que todos respetamos. Entonces vamos a utilizar todos las mismas reglas del juego. Tenía dos asesoras la mujer del presidente Aznar, Ana Botella, y además la acompañaron una y otra vez hasta que consiguió su meta, que era llegar a ser la alcaldesa de Madrid, no por elección del pueblo, sino por un trueque que se hizo ahí para que Gallardón fuera ministro del gobierno de España. Todo eso lleva ocurriendo mucho tiempo. Vuelvo a decir, si no está bien, vamos a analizarlo todo, pero por favor no nos llevemos por delante a personas que de momento no tenemos constancia de que hayan hecho nada malo. Y otra cosa, lo que está pasando con la asesora también es algo que primero va a declarar como
testigo igual y que Barrabés. imputada. Y ahí Barrabés queda también. también una situación de indefensión terrible, que no es un procedimiento normal y que ahí lo dejo. En todo caso, lo que demuestra esto es que la Audiencia Provincial le ha dado cal y arena al juez Peinado, ¿no? Que le va acotando mucho la investigación. Bueno, lo ha explicado el profesor Nieva, la nulidad de las pruebas obtenidas en un registro nulo era indefectible, o sea, es un material que no se puede utilizar en ningún caso. En todo el íter que se ha descrito en esta mesa antes sobre el señor Barrabés, su situación en el hospital, etcétera, hay más datos sangrantes. Por ejemplo, el juez Peinado llamó a declarar al médico que estaba atendiendo a Barrabés para saber cuál era su situación y verificar si era cierto o no que estaba en un estado de salud comprometido. Estas son cosas verdaderamente inusuales, verdaderamente inusuales. La falta de motivación es recurrente en esta instrucción y es muy, muy preocupante porque las decisiones judiciales no son dogmas de fe, no hay que creerlas porque sí. Lo que se justifica en una decisión judicial es conocer sus argumentos, conocer su motivación. Y la misma falta de motivación que hemos podido apreciar y que ahora la Audiencia Provincial ha confirmado en los autos de entrada y registro y en la incautación de los dispositivos electrónicos del señor Barrabés, se puede apreciar por cualquiera, no hace falta ser un iniciado, por ejemplo, en dar la condición de investigada a la señora Cristina Álvarez, a la asistente de la señora Gómez. Ese auto tiene exactamente 5 líneas en donde dice de las diligencias practicadas se deduce que hay que darle la condición de investigada. Punto. Esto no es motivar, de manera que yo pediría cierta diligencia, porque al final, ¿sabéis qué sucede? Que el registro del señor Barrabés se practicó el 23 de agosto del año 24, ¿vale? Claro. Y estamos todos estos meses funcionando con un supuesto material incriminatorio que es nulo, si es que hubiera material incriminatorio, porque lo que no está resuelto aquí es el nudo gordiano de la cuestión. ¿Qué hay contra el señor Barrabés? Un señor que ha dado 2 clases en un máster por 150 euros y al que se está investigando toda su vida empresarial contractual con la Administración con indicios que desconocemos. Los 3 contratos que comprometían fondos europeos están en la Fiscalía Europea y es otro procedimiento distinto del señor Peinado. Con lo cual, al final, ¿dónde está la motivación y la existencia de indicios concretos de gente que no es conocida, que no es famosa, pero que su vida está verdaderamente hipotecada por un procedimiento judicial? A mí esto me parece que hay que ponerlo sobre la mesa porque creo que deberemos depurar cuanto antes qué hay y qué no hay en este procedimiento. Yo diría incluso qué hay contra Begoña Gómez, porque el juez lleva casi 9 meses, ha interrogado a más de 20 personas, ha hecho todas las diligencias, algunas de ellas ya anuladas, como estábamos comentando, y hasta el momento no se ve ningún indicio serio de que responda a las acusaciones que se han puesto sobre la mesa. Y ha cambiado ya la situación de testigos a imputados a 4 personas relacionadas con el caso. Obviamente, acatar o respetar cualquier actuación de la justicia no equivale a no denunciar los desmanes que un juez puede cometer en una instrucción. Y en el caso de Peinado lleva ya unos cuantos. Y debo decir que es curioso que en 9 meses haya aceptado prácticamente, no digo todas, porque ahora citaré un par de ellas, prácticamente todas las propuestas de las acusaciones, que vuelven a ser las mismas organizaciones ultraderechistas de otros casos, y ha rechazado todas las propuestas de las defensas y de la Fiscalía, como en este caso de los registros, al señor Barrabés, que le advirtieron que esos registros no estaban fundamentados y que lo que suponían era una investigación prospectiva, una investigación, una causa general para ver qué se encuentra en todo el entorno de Begoña Gómez. Y por último, lo del asistente. No solo lo que has citado, María, de esas 5 líneas que no fundamentan, y dice, por las diligencias practicadas. ¿Cómo se explica que el día 9 de enero. 9 de enero. Es decir, lo solo pidieron las 19 días acusaciones antes, y fue una de las que no aceptó. Es una de las pocas que no aceptó las Pero para acusaciones. decir Pero además que no había dijo, indicios. no, aquí no hay nada porque ya la tomé en declaración el 18 de diciembre, si no recuerdo mal, y no hay nada que imputar a esta señora. Y sin explicar absolutamente ninguna novedad, 19 días después la cambia a la situación de investigada. A mí me parece que algún día conoceremos exactamente
todos los que yo me atrevo a calificar de desmanes, de sensacionalismo judicial que ha practicado y que está practicando el señor Peinado. Siempre le pasa al juez Peinado, porque tenemos a la asesora de Moncloa, al empresario Barrabés, al rector Goyache y a Juan José Güemes. Juan José Güemes. Bueno, pero habrá Exconsejero, audiencia, está un recurrido. momentito, exconsejero del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, quien contrata a Begoña Gómez para el Instituto de Empresa. Ahí, en ese caso, el juez se inventa directamente una acusación, una contradicción que no existe y le imputa. Se lo dice un mes después. Porque Güemes no sabía por qué estaba Que no imputado. pueden investigar él, que tendría Se que lo dice investigar un mes después. que investigar otro juez. sin saberlo. A ver, Perdón. yo creo Por que- falso testimonio, No ha presuntamente. matizado, no tienes razón, María. Yo creo que Pero la Pablo, perce- solo un momento, sí. se lo dice un mes después, pero en el mismo interrogatorio, como escuchamos en los audios aquí, en este programa, en este plato, en el interrogatorio a Güemes, ya le advierte o le amenaza, como queramos entenderlo, con que le va a cambiar la situación porque no dice lo que el juez está queriendo que diga. A ver, y yo esto lo creo- hemos escuchado yo creo todos. que el Y apercibimiento- esto es